Listo. Apuntado. Gracias, profe. Buenas noches, profe, para todos. Hola para todas, ¿cómo le va? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hola, hola. Buenas tardes. Inge, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Alba, ¿cómo te ha ido? Bien, Inge. Gracias a Dios, bien. Ya su merced. Sí me lo han felicitado hoy mucho. Hoy es el día del docente. Bastante. Cuente a ver. Pero más Ingeniero, bien. buenas noches. Hola, Diego, ¿cómo te va? Buenas noches, mis compañeros. Buenas tardes. Alexandra, ¿cómo te va? Javier Castillo, ¿cómo te ha ido? Bien, profe, estoy saliendo de teletrabajo. No te escucho, viejo. ¿Me escucha? Uy, madre, se me dañó el audio. ¿Ahí me escucha, profe? Y ahora sí. Prende video. Voy. Buenas noches, profe. Hola. Bien, profe, saliendo de trabajo, del teletrabajo, que me tocó hoy desde la comodidad de la casa. Para Acabo de todos. salir. Bueno. Bueno. Yo pensé que conocía a Javier Castillo. Me parecía. Por eso dije ¿Y que eso, tenía la profe? cámara para conocerlo mejor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Ilustre caballero, ¿cómo te caes? Bien, gracias a Dios. Bueno, don William. Don William Vinasco Che. Alexandra, Tito Fuentes, ¿cómo te va, Tito? Buenas tardes, profe, compañeros. Hola, Gian, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias. Bueno, muy bien. Andrea López, ¿cómo te ha ido? Buenas noches, profe, muy bien, gracias. Don William López.
Buenas noches, profe. El primo. Primo, sí. Hay harta familia colada. Por ahí vemos varios López, sí. José Maldonado viene motorizado. Molano, profe, muy buenas noches. Bueno, tardes acá en la bella población de Soacha. Está en Soacha. Sí, señor, voy en camino, pero aquí voy conectado. Bueno, muy ¿De bien. pronto sí me escucha bien? Sí, perfecto. No te preocupes. Perfecto. Tenga cuidado. Perfecto, profe. Aquí sí. Lo único es que si me vibra la cámara, debo apagarla y no quiero molestar a nadie. No te preocupes. No te preocupes. Tranquilo. Apágala. Bueno, profe. Daniel Monta. ¿Cómo está? ¿Dónde viene? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien. Voy llegando hacia la casa. Estaba, Muy bien. ya voy llegando a la casa, conectado full con usted. Muy bien. Me encanta. Estén muy preocupados. Adriana, ¿cómo te va, Adriana? Bueno, se me olvidó el nombre de Jamie Rosas. Ingeniero, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, compañeros? ¿Cómo están? ¿Qué le coloco ahí? En lugar de Jamie. Jamie, ingeniero, ese es mi nombre. Ah, perdón. Bueno, muy bien, don Jamie. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Ya me va a rebautizar. Doña Camila, ¿cómo te va? Bien, sí, señor profe, gracias. Bueno, Profe, de una vez antes de que inicie su clase, estoy teniendo inconvenientes con mi internet, ajá. porque claro, desde como desde las 11:00 y pico de la mañana tiene inconvenientes. Entonces, si algo que me llegue a salir de la clase o algo, ya sabe que es por el lado del internet que tengo fallitas. Ya igual le comenté a la monitora, profe. Ah, perfecto, chinita. Ok, entrado. Sí, profe, buenas noches con Gustavo Gallo. Don Lo mismo, Gustavo, ¿cómo te acaba de ir? bien, sí, señor. Tenemos fallas en el sistema de Claro. No sé por qué hoy está presentando esos inconvenientes. Sí, no han pagado la factura. No, esa ya está No, para profe, en verdad. No, En yo verdad, aquí llamé, también. yo llamé porque es que esto me interfiere en el trabajo y me decían en Claro que reportaron a nivel de un sector grande fallas en ese sector. Bueno, yo estoy por el lado del Restrepo por la 1 de Mayo y sobre este sector, no sé otros sectores donde estén los compañeros, pero sí es un sector grandísimo de Claro que tuvieron fallas hoy. Ya, perfecto. Bueno, compañeros, entonces, démosle un pequeño recuento a nuestro cuento. Tenemos en pantalla el tema. A ver, nos entramos a la universitaria. Entramos al aula virtual. Profe, mientras que ingresamos ahí, al momento de subir nosotros los trabajos, nos aparece que tenemos un retraso de 14 o 17 horas para el trabajo de hoy que nos había dado plazo hasta las 11 de la noche, medianoche, pero ya aparece con un retraso en la entrega, profe. Sí, es que hay unos tiempos de presentación y unos tiempos de cierre. Entonces están dentro del plazo de cierre, no te preocupes. Lo importante es que lo dejes subir. Bueno, aquí qué pasó. Vamos a la asignatura de información jurídica, grupo B. Bueno. El trabajo para hoy, ¿cuál era? Este de acá, ¿cierto? No, este está bien, no hay problema. Día 3, diapositiva, no dejamos taller, el 4, ciberseguridad, si dejamos taller, conferencia para el 15, y el día de hoy estamos con las medidas de la información. Bueno.
Profe, una Pero vamos a consulta, acabar primero el 15 o tema de los hackers 16. porque nos toca acabar el día de el tema de los hackers y los exploits. Y si no nos queda el tema inconcluso. Señorita Alba. Profe, quería que si nos confirmara 15 o 16. ¿Cuál quiere? ¿Cuál le taller. gusta mejor? ¿15 o 16? No, su merced es el que dice. 16, profe. Y ve que Suena Alba no le mejor quiere ayudar. 16. Yo impulsándola, pero Alba nada. Suena mejor 16 que 15. Por quórum, 16. Quórum, listo. Bueno, entonces démosle vía libre a este negocio. Vamos Gracias, a trabajar con el tema, ya ajustamos el temita del 16. Entonces, trabajemos con esta plataforma de los temas que nos hacen falta por ver de acá en adelante. Entonces, quedamos que ustedes efectivamente me están haciendo un tallercito adecuado, bonito, sobre los conceptos de esta terminología, de qué es un pre-hacker. Entonces, desde ese punto de vista, para irles ayudando en su trabajo, para que lo encuentren mucho más fácil, vamos a identificar los pre-hackers, aquellos principiantes del mundo del hackismo. Estas personitas son especialistas bueno, no son especialistas, están siendo los principales pinos en el proceso del hackear. Claro, obviamente que por encima de nosotros pues nos llevan terreno, están varios 2 veces graduados en el tema. Entonces, si estos están 2 veces graduados y les falta para llegar al hacker, el hacker tiene 80 grados encima de nosotros, entonces estamos en la ignorancia completa. Pero pues efectivamente parte del concepto y lo que nosotros tenemos que ir entendiendo es que con las mínimas recomendaciones que nos dan las diferentes líneas en el mundo de la seguridad informática, pues podemos controlar, gobernar desde el más experto hasta el más sencillo. La idea es no poner en bandeja de plata la información, porque obviamente si uno pone en bandeja de plata la información, pues ahí sí ni que se diga. Entonces el pre-hacker se enfoca desde el punto de vista tecnológico, la telefonía, la electrónica aplicada. En sus primeras de cambio es un principiante que está probando, está ensayando. De pronto hasta ese punto de vista el hombre todavía no ha tomado una decisión a qué bando se une, a qué bando se localiza, ¿correcto? En los famosos pre-hackers. Los exploits efectivamente son agujeros, amenazas de agujeros que dejan los programadores en cualquier clase de software. ¿Qué es lo que pasa de manera regular con los diferentes sistemas operativos que constantemente están cambiando de versión? Podemos tener el Windows 10, pero vamos en Windows 10, versión 1, versión 2, versión 3, versión 4. Entonces, ¿por qué motivo? Porque efectivamente los diferentes programadores y como el programa de Windows 10 sale al mercado, pero no significa que la empresa de Micro o los dueños de los derechos lo dejen ahí no, como ya lo sacamos, eso allá ahí muere, no, lo siguen mirando, que esté bien programado, porque lo que ellos quieren vender es calidad, porque ellos deben de venderle al usuario es seguridad, porque las normas internacionales de los diferentes procesos comerciales les exige que el producto sea debidamente verificado, corregido y con las condiciones técnicas. Así como cuando uno compra un carro, efectivamente uno compra un carro y pues obviamente procuran antes de venderlo en la tienda al usuario, pues haberle hecho las 1000 pruebas para que el usuario no vaya a tener alguna falla de que la llanta izquierda se zafa cuando da la curva a la derecha. Entonces, eso es obviamente. En programación, como efectivamente está corriendo el programa a nivel mundial, no es aquí en Boyacá, ni en Bogotá, no, sino que es a nivel mundial. Entonces, hay diferentes usuarios, mentes pensando, agujereando y probando el producto. Entonces, obviamente, imagínense que a diferencia de un carro, pues lo prueba una sola persona que lo compra, ya como estado final,
en el caso de un aplicativo de Windows, Linux, lo que sea, pues lo están probando millones y millones. No es ni siquiera 1 millón, son millones y millones de usuarios probando el producto constantemente 24/24. Entonces, a esas fallas que efectivamente se van detectando entre los diferentes sistemas, a eso lo que se le denomina los famosos agujeros, ¿correcto? Entonces, esos parches, que es lo que nos envían los diferentes programas diariamente, tenemos que darle permiso, que era lo que veíamos ayer, que teníamos que dejar descargar, aparte de tener las actualizaciones con la fecha programada, tenemos que darle permiso para que se descarguen y si no, no habría actualización. Bien, el otro punto crítico de los troyanos, el exploit es un troyano. Luego sigue otro, ¿y qué es el exploit? Como ya hemos dicho, es un programa, ¿correcto? Para explorar las diferentes fallas de un programa, de un sistema, pues no solamente los sistemas, de un programa contable, de un programa financiero, de un programa científico, de temperatura, lo que quiera. Entonces los exploit andan buscando siempre una pequeña falla. Es aquel auditor, pero claro, obviamente no son auditores, pero funciona como tal. Pero pues si fuera un auditor elegante, pues lo contrataría a uno, pero es que estos son delicados. Aparte de que encuentran el hueco, venden la información a los diferentes hackismos y ellos aprovechan para estarle haciendo modificaciones, piratería, espionaje, etc. Luego tenemos otro troyano que es otro programa que se llama el bugs. Los bugs son bichos de errores de programación. ¿A qué se refiere? También es una falla dentro del proceso del diseño de la programación. Es como tener el error de una obra de construcción, los cálculos estructurales es un exploit. El error del fontanero es un bugs. Entonces es otra clase de error, pero sigue siendo una falla de programación, una falla de diseño. Entonces esos gusanos, esos bichos, efectivamente, que son producto de la programación porque se quedó un ciclo interactivo, porque verificando se quedó eternamente preguntando. Cuando uno le dice, ay, algunos usuarios, ¿no? Llegan, ay, se quedó pensando. No, esto no es que esté pensando, es que efectivamente el sistema está procesando. Entonces, para que ustedes no vayan a decir algún día, ay, es que mi computador está pensando. No, 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 que puro cuentazo, eso no piensa. Está procesando, ¿ok? Entonces, bien. Luego tenemos los famosos spoofing. Los spoofing son técnicas de suplantación, que eran las que hablamos el día de ayer, que efectivamente algunos programadores, algunos hackers utilizan, algunos vándalos simples y sencillas como los pre-hackers utilizan para pintarle a usted, le toman el pantallazo de la vivienda, le hacen algunos enlaces y usted efectivamente cae redondito porque no se fija que la URL que está consultando, primero que todo no dice la vivienda, porque pues usted apenas lo que usted vio fue un pantallazo donde dice la vivienda y cuando le da clic automáticamente lo arrastra a otra URL, a otra IP y pues usted está confiado que está entrando a la cajita roja de la vivienda. Así ocurre con cualquier clase de programa de la vivienda, del Banco Caja Social, de la registraduría, de toda clase de plataformas se hackean para poder engañar al usuario. Entonces los spoofing, esas son las diferentes técnicas que se montan suplantando direcciones, suplantando pantallas, diseñan las pantallas, le pagan a un diseñador para que haga una pantalla idénticamente igual. Entonces, no solamente basta que cuando nosotros le demos un clic a la pantalla, sino que levantemos la miradita y miramos que diga la dirección a donde supuestamente estoy entrando. Si estoy entrando a una dirección de Ecopetrol, que diga www.ecopetrol algo, ¿cierto? Y acá aparte de eso, que tenga el candado de seguridad y si no, pues a mínimo tenga que tener el HTTPS. ¿Se acuerdan que dijimos ayer? Bien. Entonces, dentro de ese tema tenemos también los troyanos puros, que ya efectivamente son los propios programas, que los spoofing, los bugs y los exploits son troyanos, pero ya los troyanos como tal, que los mandan sin ninguna característica, pues efectivamente van verificando los códigos, introduciendo los malware, introduciendo los diferentes procesos de apertura y cierre del usuario. Los troyanos de manera regular andan detectando las puertas traseras, los famosos backdoors.
Entonces, los backdoor son aquellos procesos de programación que cuando se estaba diseñando fueron creados para alguna situación de emergencia, pero que en el proceso de programación se olvidó, se quedó ahí en el camino, y eso ocurre frecuentemente. Los programadores de manera regular establecen procesos de control, verificación, y no sé, en algún momento determinado avanzan en el proceso de programación y se les olvida borrar las rutinas de verificación. Y esas rutinas de verificación son las famosas puertas traseras, o sea, lo que se denomina los backdoors. Bien, esos serían algunos troyanos que son específicos, como el exploit, como los bugs, como los spoofing, que determinan una acción específica, y los troyanos como tales en sí. ¿Ok? Bien. Bien. Entonces, en ese orden de ideas, continuemos acá con nuestro esquema. Entonces, aquí tenemos los spyware, efectivamente, ya como hemos dicho, es otro troyano, ¿cierto? Todo lo que se nos penetra en la máquina, primero que todo, es un programa, para que ustedes lo tengan en claro. Segundo, tiene una identificación. El 90% son troyanos. El 90% son troyanos. Entonces, en el caso del spyware, efectivamente, son códigos maliciosos que se introducen en el sistema de información del usuario, en las diferentes bugs o los neologismos o diferentes procesos para poder alterar, secuestrar o modificar los datos. Esos son los famosos spyware, que ustedes escuchan de manera frecuente cuando hay algún ataque de algunos hackers a nivel mundial. Entonces ellos lo que hacen es enviar bastantes correos para que alteren, modifiquen o inquieten al usuario. De ahí saltamos a los famosos malware, que son los comunes a los usuarios. Este es un troyano que llega de manera frecuente, repetitiva, constantemente. Algunos entran a algún sistema de información y a la media hora mueren porque se dan cuenta que ahí no hay nada, pues ellos no se van a devolver porque es simplemente un programa, no tienen nada que responder. Al no tener nada que responder, no tener nada interesante. ¿Y por qué nada interesante? De manera regular, los malware con los troyanos son debidamente programados para que vayan y busquen el nombre tal, la cuenta tal, las claves tales, etcétera, etcétera. Entonces, una persona desconocida, pues de pronto no es interesante y no se le coloca el nombre en la IP, automáticamente pasa desapercibido por el malware, y pues él tiene que morir en las siguientes 24 horas. Si de pronto llegase a quedar ahí congelado y en cuarentena realmente, entonces efectivamente el software pues se despertará unos meses más tarde, buscará si el usuario hará un rastreo, ¿cierto? Lo que hace Face. No sé si ustedes han dado cuenta que el Facebook que tienen ustedes, efectivamente está programado con inteligencia, con la IA, la inteligencia artificial, y le hace un historial de sus gustos, de sus fotos, de su hablado. El Face es un proceso robotizado y de inteligencia artificial que guarda todo lo que usted haga. Algún día usted dice, ay, subí las fotos de mi hija de cumpleaños, mañana las bajo, listo, las baja, pero de su apartado, de su hoja, porque ellas siguen rodando, y aparte de eso, la IA de Face, de inteligencia artificial, las dejó, ya aprendió, porque la inteligencia artificial se programa con el ánimo de que ella vaya aprendiendo constantemente día tras día. Ahorita Face está en un plan de tratar de hacer un proceso de la inteligencia artificial de Face para que desaprenda, porque el proceso que tiene en este momento Facebook es que efectivamente lo tiene prediseñado para que esté aprendiendo constantemente las características de los usuarios, donde compra, qué pregunta, qué sube, cuáles son sus comentarios, a quién le manda un feliz cumpleaños hoy el día. Bueno, todas las actividades y acciones que los usuarios de Face realizan constantemente, la IA de Face está aprendiendo constantemente. Pero ¿qué ha ocurrido? Se han dado cuenta que la data de Face va creciendo diariamente toneladas. Es que ni siquiera son teras ni gigas. Ya miraremos las medidas de información ahora más rato. Entonces, ese crecimiento de almacenamiento que genera la IA de Face,
pues le cuesta a Facebook bastante. Ahorita van a tener el entronque de que efectivamente le están pidiendo la autorización a los usuarios de WhatsApp para que sus datos sean compartidos en la plataforma de Facebook y puedan ser utilizados para enviar publicidad y otras características adicionales. Seguramente que van a haber algunas interrupciones, van a haber algunas manifestaciones, algunas posturas y pues algún proceso específico se dará por concluido donde aterrizaremos. Ya han habido aplicaciones, Telegram, Instagram, se están sacando herramientas. WhatsApp también es una herramienta que está surgiendo para ayudar a los usuarios a trasladarse de WhatsApp a WhatsApp. Bueno, en fin, cualquier cantidad de cosas que pueden ser utilizadas para poder abandonar, pero pues nos tienen atrapados en buena parte en esa mensajería. Entonces los malware efectivamente son un software malicioso, infiltrado en todos los procesos de los usuarios para que los hackers tengan acceso al control, la vigilancia. De manera regular los malware no roban información, pero sí la secuestran. ¿Cómo la secuestran? Cuando llegan a su sistema de información, automáticamente le colocan un cifrado a su información, a sus archivos PDFs, a su Word. Ellos vienen con algunas extensiones de Word, de Excel, de Power, de PDF, etcétera, y a todos esos archivos bajo un algoritmo automáticamente le colocan un cifrado, ¿cierto? Y usted no puede abrir su documentación. Lo llegará días más tarde, como decía una compañera, me llega un correo donde va a decirme, si quiere abrir este documento, consigne esto, pague esto, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, los malware pues pueden ser. También algunas personas que lo utilizan, algunas personitas, como hay unos tutoriales en YouTube bastante sencillos, pues algunas parejas de hombre y mujer acostumbran a mandarle un malware a su pareja, pero obviamente, ojo, ese es ustedes que son abogados, ese es ¿qué es eso? Delito. Un delito. Una vulneración a la intimidad, al derecho a la Correcto. intimidad. Entonces, y eso es bastante delicado. Lo mínimo que puede llegar a darle es cárcel si se llega a probar de 10 años. ¿Ok? Entonces, para que ustedes no lo vayan a hacer ni por chiste, porque sonaría con la pareja chistoso, ay, te envié un mail para que le verifique su correo y porque automáticamente si lo llega a programar para que cuando usted abra un WhatsApp le mande el mensaje a su WhatsApp, para cuando usted abre un correo le mande ese correo a su correo y automáticamente pues usted se va dando cuenta de lo que hasta el GPS se lo activa y va mirando dónde se encuentra usted localizado si usted tiene su teléfono encima. Entonces, efectivamente, al principio pueda que sea muy chistoso, pero es bastante, bastante delicado, ¿ok? Entonces, por favor. Bien, entonces llegamos al punto donde podemos identificar efectivamente donde podemos identificar efectivamente los famosos pre-hackers, los famosos hackers, su clasificación. Entonces vamos a encontrar en este mundo del ciberespacio, en la ciberseguridad, los señores, los gurús del conocimiento, los maestros, lo que decimos los sensei, no importa si son buenos, malos, regulares, son los sensei, ya los clasificaremos. Y ya cada uno se clasificará según lo considere necesario para sus fines personales y propósitos específicos. Entonces vamos a encontrar los famosos hacker white hats. Estos señores hacker white hats son los señores gurús de conocimiento de sombrero blanco, son éticos, son puros, no roban, no son maliciosos. Son contratados por empresas para hacerle seguimiento a las diferentes actividades y acciones de los diferentes programas en el mundo que se van inventando y desarrollando. Ellos mismos muchas veces se prestan también de manera autónoma para verificar alguna situación de algún software, algo que esté en el mercado y que sea sensible. Y si encuentran fallas, automáticamente avisan, mire, usted puso este carro a rodar, pero realmente ese carro tiene los siguientes inconvenientes. Entonces le avisan sin ningún costo, sin ninguna malicia, sin ninguna clase de secuestro, nada. Ellos solamente son aquellos bonachones que van por la calle y le dicen, mire mi señora, lleva la maleta abierta. Ya usted verá cómo toma el mensaje, si de malas pulgas o de buenas pulgas, ¿ok? Bien, luego tenemos los hackers de Black Hats, efectivamente,
son los señores de sombrero negro, que ellos sí son totalmente inversos y opuestos a los sombreros blancos, que efectivamente secuestran, roban. Ellos no preguntan, sino primero matan y luego preguntan, ¿usted quién era? Entonces son de ese calibre, hacen todo lo posible. No pertenecen al mundo de los anónimos. Dentro del mundo de los anónimos, que son los hackers más famosos del mundo, hay dos bandos, los bandos de White Hats y los bandos de Black Hats. Entonces, pero estos Black Hats son totalmente terroríficos, ¿ok? Bien, ellos están en las grandes ligas de las grandes guerras mundiales, están en toda parte. De pronto miraremos si al caso algún ataque a nivel mundial, como ocurre de manera constante y periódica en estos temas. Luego tenemos los señores Grey Hats. Ellos son los gurús, los científicos del conocimiento, pero pues se venden al mejor postor. Entonces, ellos dicen, bueno, detectamos este error, comienzan siendo éticos o comienzan siendo malosos. De una vez alguien nos contrata para ir a matar y lo hace. O de pronto van por la calle despachados mirando que la señora lleva el bolso abierto y le avisan que lleva el bolso abierto, pero le dicen, venga mi señora, le voy a cobrar por decirle que lleve el bolso abierto. Entonces, ellos siempre están a la espera de algo, de un lado o de otro lado. O de pronto le dicen, vea, de buena gente, por hoy le decimos que lleve el bolso abierto. Entonces, es de ese calibre. Entonces, esos fueron famosos Grey Hats, ¿correcto? Bien. ¿Son el sombrero gris? Sombrero gris, sí, señora. Gracias. Dentro de esa línea, efectivamente, encontraremos unos procesos que nos van a establecer los temas de seguridad, los indicadores, los recursos que tenemos que tener a la mano para que efectivamente podamos ayudar a esta clase de acciones de la ciberseguridad. ¿En qué se apoya la ciberseguridad? Bueno, se apoya en que tengamos un proceso de hacker ético, un proceso de hackismo ético para que podamos manifestar las diferentes situaciones de error, de conflicto, de ruptura, de fallas que se encuentran. Entonces es un proceso ético y existen diferentes rutinas en el mercado, diferentes programas, ya no serían troyanos, sino programas, software especializado de detección de fallas dentro del mundo de la ética. Bien, también encontramos en este proceso un tema que se llama, que es el servidor proxy. El servidor proxy pues tiene dos frentes de poderlo analizar: físico y lógico. Entonces, si es un servidor proxy que viene a ser un computador, un sistema de información de manera física, pues se encarga de canalizar, de centralizar en una red, en una empresa, en una conexión para ciertas determinadas redes inalámbricas o redes físicas, el control de acceso o salida de los usuarios. Entonces, el servidor proxy como servidor máquina y como servidor lógico, entonces es una rutina, un programa que usted utiliza para el control de lo mismo, de la administración de quién entra, quién sale, para dónde va y quién tiene permiso de entrar a ciertas áreas, a ciertos niveles, a ciertos procesos de un determinado sistema de información. Ya habíamos visto que era el famoso firewall, ¿cierto? Entonces, el firewall, que era, mi querida, a ver, ¿quién me ayuda? Camila Mosquera, ¿cómo estás? Cuéntame, Camila, ¿qué es el firewall? Buenas noches, profe. Hola, hola. ¿Cómo están? Gracias. El firewall es... Ese es el que, no estoy segura si es el que envía actividades positivas y negativas. Negativo el civil, se niega la moción. Rompejuegos. A ver, ¿quién me ayuda? Jesús Alberto, ¿cómo está? Vea, colocó fondo y toda la cosa. Bien, Jesús. Cuénteme, ¿qué es el firewall, Jesús? Es uno de los sistemas de seguridad que tiene el computador, ¿no? Es un sistema de seguridad, correcto, sí.
el sistema de información. Sí. El sistema de información. ¿A qué se asemeja ese fireware? A un cortafuegos. No, pues esa es la traducción en boyacense, a ver. Un guarda de seguridad. Un guarda de seguridad, un portero, muy bien. Entonces, Profe José Molano. José Molano, muy bien, muchas gracias. Profe, señor. Era para indicarle, es una barrera, una parte del software programa. Es una barrera, como sí. una barrera. Es una barrera, un muro. Como una barrera. Un muro de contención que se coloca en medio de la internet y mi sistema de información. Gracias, José Molano, perfecto. Así es, tal cual. Tenga cuidado usted para darme la respuesta. Bien, le vamos a dar un punto a José Molano. Bien, entonces en ese orden de ideas, efectivamente, nuestro famoso fireware, esa es la función. Y el antivirus, bueno, aquí tenemos que definir adecuadamente qué es el antivirus. Entonces el antivirus es el que nos protege como la aspirina, como una droga para prevenir las diferentes infecciones que nos pueden llegar a dar. En el caso del antivirus en el sistema de información es para prevenir que no nos llegue un troyano o un malware. Entonces el antivirus se encarga de atajarlo porque de pronto logra violar. Si yo no tengo un fireware, ¿sí? Pues pasaría derecho. Pero si tengo un fireware, de pronto puede pasar porque viene programado ese troyano y logra infiltrarse en mi sistema de información, y cuando llega a mi sistema de información, el que primero sale al ataque del frente de ese escuadrón se llama el antivirus. Entonces el antivirus sí tiene una capa sólida, una bolita de cristal donde tiene encerrado a todo el sistema, y cuando llegue algún troyano le pregunta a usted quién es, para qué, y lo tiene detectado y automáticamente lo captura. Ese sí no tiene perdón de Dios. Claro, si usted no ha actualizado su antivirus constantemente, diariamente, si de pronto dejó de actualizarlo 2 días atrás, es factible que lleguen algunos troyanos debidamente actualizados y su antivirus no los conozca. Entonces, es como cuando usted coloca un portero nuevo en la empresa. El tipo al principio deja pasar a la mayoría de los parroquianos porque él no conoce a los trabajadores, a los usuarios y demás características. Por eso es importante actualizarlos y permitir las descargas, ¿ok? Bien, entonces estos son los diferentes recursos y elementos que dentro de la ciberseguridad se utilizan para reducir y minimizar, catalizando el riesgo de robo, secuestro y demás características dentro del mundo del ciberespacio. Bien, por otro lado, entonces, efectivamente, tenemos el famoso PHBA, que ya lo habíamos visto, pero aquí se nos aparece entonces la famosa Virgen. Aquí se nos aparece el tema que estamos viendo desde el día de ayer, donde hablábamos del famoso SID. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, acá encontramos nuestro famoso SID, la C, la I, la D, ¿cierto? Y adicionalmente la asequibilidad, ¿correcto? Dentro del complemento de una mejora continua. Recuerde que el proceso que le va a colocar un cuadradito en lugar de un círculo, coloquémosle una sombra, acá está, mire, este famoso PHBA, efectivamente ya sabemos que es un proceso de mejora continua de buenas prácticas en unas líneas de planeación, verificación, ejecución y actuación. Entonces, para que eso nos permite un proceso de mejora continua. Pero ¿quién nos garantiza la seguridad de la tranquilidad del uso de la información? Pues nada más y nada menos que el SID. Entonces el SID, que lo que traduce es confidencialidad, integridad, disponibilidad y asequibilidad. Ese es el famoso SID. Entonces, el SID a nosotros nos va a establecer como usuarios tradicionales, si algún día ustedes tienen que hacer una exposición en su jurado porque los contrataron para que
efectivamente verifiquen si los usuarios que tuvieron acceso al sistema tenían la autorización, la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la asequibilidad. Usted tiene que entender que están dentro del ámbito y la norma del SIT. Y eso efectivamente está debidamente normalizado en una norma que se llama la norma ISO 27001. La norma ISO 27001 garantiza las buenas prácticas del PHBA en el sistema de ciberseguridad. ¿Qué son las buenas prácticas del sistema de ciberseguridad? Que apliquemos los requisitos, las normas, los reglamentos, los indicadores, las recomendaciones, etcétera. Entonces, el PHBA va de la mano con el SIT porque el PHBA me garantiza la mejora continua y el SIT me garantiza la seguridad de la información desde el enfoque de la confidencialidad, integridad, disponibilidad y asequibilidad. ¿Correcto? ¿Preguntas hasta ahí, mis patojitos? No, profe. Muy bien, sigamos. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, tenemos que nosotros tener claridad desde la parte jurídica y legal, que estemos dentro de este entorno, porque no solamente basta con el chisme, no, nos toca estar completamente seguros de lo que nos está contando el acusado, estamos defendiendo al preso, entonces diga, por eso usted tiene que decir, dígame la verdad y nada más que la verdad, porque yo soy su abogado, me tiene que contar, si usted mató, cuénteme, yo miro a ver cómo lo ayudo a defender para que le vaya lo mejor posible, ¿ok? Entonces, venga a ver si aquí tengo un ataque grabado en este tema. A ver, miramos si me lleva a alguna página de ataque que me facilite este ejercicio. Esa es publicidad, ¿no? Todavía no, tranquilo. Ajá, aquí está, sí. Ese es mi amigo Antonio, efectivamente argentino, hace ya este video, corresponde a un par de tiempitos, y entonces miremoslo en su correspondencia con ella. Que aquí vamos a ver efectivamente unos temas donde actualmente, ¿sí? Bueno, este de hace unas cuantas semanas, pero hoy mismo ocurriría lo mismo. Esta clase de ataques que ellos los van a mencionar. Póngale atención. Entonces, venga, comparto un poquito de sonido para que los escuchen. Ahí va. Pon atención. Y se acaban el cole por aquí para los niños. O sea, Es que ya verdad. empezamos unas mini vacaciones o Sí. maxi vacaciones y contentos. A ver cómo se presenta y a coger con fuerzas el fin de semana. O sea, Un para saludo a todos los del veremos chat. tus hijos por aquí, ¿no? Bueno, sí. De vez en cuando ya lo escucháis, pero bueno. Hoy vamos a compartir pantalla por el tema de que para que veáis lo que es el mundo del ciberataque. Sabéis que en medios de comunicación pues se habla del tema de que a veces pues hay países o desde países que atacan cibernéticamente a otros países. Es como un conflicto, podríamos decir, armado, porque la información es poder y muchas veces estos ciberataques lo que conllevan es el tema de bueno, sacar información de unas empresas o hackearlas y todo eso, y claro, eso da un poder o un beneficio a ciertos países. Y luego hay empresas de hackers y tal que simplemente pueden vender esa información o intentan pues, localizar una información determinada de algún país o de alguna empresa. Lo curioso es que están pasando en este mismo momento, en cada momento. Y os daréis cuenta que bueno, que cada día hay, no cada día, cada segundo hay ataques por todo el planeta. Parece esto una batalla campal, ¿verdad, Maika? No nos olvidemos que ahora todo funciona a través de Internet. Es nuestro futuro. Y realmente todos los sabios coinciden en que nuestra tercera guerra mundial será una guerra cibernética. O sea que aquí veremos realmente cómo están hoy en día las cosas, que no es todo paz y abrazos de luz, como comentan mucha gente, y que esto está a la orden del día y los ataques son brutales. Mira, voy a poner ya
el tema de compartir pantalla. Ahí les interrumpo un poquito. Efectivamente, como se dan cuenta, ahí tenemos a nivel mundial un momento de un día cualquiera, hace 2 semanas, donde se estaban haciendo los diferentes ataques les voy a medio marcar acá un poquitico, de Estados Unidos, ¿cierto? A China, a Rusia, a África, a Japón, a los polos, a Sudamérica, muy poco, pero pues hay ataques. En Colombia ocurre lo mismo. Entonces dejemos que ruede la película para que puedan ver cómo son los ataques que estamos viendo. Ya la activo, ya. Aquí podemos observar, cada punto que vemos aquí es un ataque. O sea, si veis, ¿vale? Es un mapa mundi donde aquí en este lado de aquí pone orígenes del ataque, o sea, desde qué país se está atacando ahora a un país o una empresa, y en este lado el objetivo del ataque. Como vemos, en primer puesto, ahora quien está atacando más es China y se está atacando más contra Estados Unidos. Pero si veis, va a fluctuar. Incluso el origen del ataque vemos que España también y el Reino Unido están atacando bastante ahora en este momento, ¿vale? Pero os daréis cuenta que a no veces... paran. Sí, que no paran. No A paran, veces se no paran. acelera y hacen como una especie de ataque conjunto desde diferentes zonas. Sí, hay momentos que un mismo punto recibe a la misma vez desde todos los lados. Sí, No nos olvidemos vemos... que China ahora está como primera potencia mundial. Sí, si veis Superando a Estados Unidos. toda la zona de China, ahora voy a marcar algún punto. Es ¿Vale? increíble, ¿eh? Vemos todo lo que son los ataques. Mira. Hacia dónde va. Y bueno, Rusia también, si veis, está atacando, pues... Hay esta zona de aquí, que es una zona muy curiosa, ¿vale? Sí. Entonces, como se dan cuenta, efectivamente, en este punto que está marcando la flecha, encuentran los orígenes de los ataques y efectivamente, pues Estados Unidos lo que hace es no atacar, sino él se defiende. Los principales ataques están viniendo aquí de la bota itálica, de Italia, de Alemania, etcétera, etcétera, ¿correcto? Entonces, aquí nos están diciendo los objetivos que están atacando, el tipo de programa, el tipo de software, los diferentes sistemas, constantemente robando información y demás características, que es el producto de esta clase de guerra cibernética por la cual estaremos peleando los siguientes tiempos. La voy a adelantar un poquitico. Incluso pongamos un barco determinado o algo, ¿no? Y curiosamente... Aquí abajo sí tenemos en medio del mar otro punto que no paran tampoco de atacarle. Y Europa tampoco se queda corta. No, Europa ataca y el recibe te da gusto. Normalmente los ataques, como vemos, Rusia, Bulgaria, España, Canadá, Rusia está Corea muy del Sur activa. tampoco se queda. Y esto, a ver, si vosotros... Rusia y China son los más activos. Si vosotros entráis en esta página, que es map.ipviking con V y con K. Vamos a entrar a esa página para que ustedes vean cómo es el ataque que está ocurriendo actualmente. Iremos a esta página, acá. Directamente. Hacemos este. Y entramos aquí. ip.viking. Encontraremos, acá no está.
Estos son los ataques que en este instante son reales y están ocurriendo en las diferentes zonas a nivel mundial, ¿correcto? Entonces, esta es una de las páginas que nos permite chequear cómo está el proceso de ataque y lo que está ocurriendo diariamente. Bueno, dejemos aquí de compartir este tema. Ya vimos un poquitico de ciberseguridad y ciberespacio. Eso parece un tablero de guerra naval. Sí, técnicamente así es la situación. Uno creyera que eso ahí están jugando, pero puro cuentas. Realmente ahí la situación es bastante delicada. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, nosotros tenemos que estar muy prevenidos, ustedes que utilizan información sensible, que van a manipular y que les va a tocar, o sea, aquí no es que, no, yo mejor sigo con los papeles, no, les toca utilizar los diferentes procesos digitales, archivos de comunicación, ustedes van a tener que trabajar con los procesos de control remoto, con procesos virtuales, con actividades digitales. Entonces, no pueden esconderse ni aislarse en que no van a estar aprendiendo las técnicas. O aún más, alguno de ustedes me imagino que irá a hacer alguna especialización en procesos de ciberseguridad, en procesos de criminalística, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los campos de acción para ustedes los abogados en este mundo digital hoy en día es 80 veces amplio. Mucha gente se asusta de que, ay, es que ahora un computador lee los procesos, dictamina. No, pero efectivamente hay muchas actividades. Cada vez que salen unas competencias que son aprendidas por las diferentes IAs del mundo, en las diferentes líneas y áreas del conocimiento, pues esas IAs tienen que ser superadas por una persona al siguiente nivel. Entonces nosotros estaremos mirando y desarrollando, ustedes como abogados, evaluando otras conductas y tendencias de la misma robótica, de la misma IA, el comportamiento, los permisos, etcétera. El campo es infinito, o sea que no se me asusten porque todavía lo que falta es moño pal pelo. ¿Ok? Bueno, entonces desde ese punto de vista, efectivamente terminamos acá, bueno, acá en esta partecita podemos pensar de que les voy a dar un pequeño desglose de este concepto de qué es confidencialidad. Entonces aquí vamos al concepto de confidencialidad, donde vamos a encontrarnos que confidencialidad efectivamente nos establece la información, la privacidad, el número de tarjeta de crédito es confiable para mí únicamente, el listado del empleado, los listados de los empleados de mi empresa o donde trabajo, donde me dieron una confianza, pues no lo puedo entregar a ninguna persona, los pagos, los valores, las historias clínicas, ustedes como abogados, efectivamente, cuando confiesen al caudillo o tengan algunos documentos que solamente son de reserva del caso, no lo pueden divulgar. Claro, aquí la gente en este país se compra por un peso y se regala por una galleta. Entonces, pero pues es ahí donde nosotros, ustedes como nuevos profesionales, van a estar en un perrenque alto, de altura, donde sus procesos van a ser éticos y pues van a estar, no importa a quién defiendan, eso sí, nada que ver, porque para eso estudian derecho, al que afecta, al afectado, al presunto, al no presunto, etcétera, etcétera. Pero siempre que tengan ustedes la palabra en la frente que se llama confidencialidad. Eso es importante, que cuando la gente lo busca y le pregunta y le cuentan las vicisitudes, la historia y la vida, es porque efectivamente hemos demostrado que somos confiables. Y usted viera cuánto vale eso. Eso realmente se construye, eso no se compra, eso no se lo regalan en la universidad, eso no se lo regalan en la empresa, eso se construye, compañeros. Y yo sé que más de uno de ustedes, ya que están en el mundo profesional o tal vez laborando, no sé, ya tienen este concepto en la frente y en el bolsillo. Bueno, 1, 2, hablemos de integridad. Entonces la integridad efectivamente nos lleva a un proceso donde no pueden ser alterados, modificados,
los documentos, los elementos, los conceptos, los datos de una transferencia bancaria tiene que ser la realidad de lo que fue. La integridad se puede caracterizar como escritura, la escritura no autorizada, la información no modificada, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, como cuando, no sé, algunos de ustedes le dicen a su hijo ese pelado, o sus compañeros, mi compañero, mi amigo, mi hijo, mi tal cosa, es íntegro. ¿A qué se refiere con ese concepto de integridad? ¿Alguien me quiere ayudar? Profe, que es intachable, que no, podría ser incorruptible o algo así. Sí, señora. ¿Algo ¿Yo estaba parecido? compartiendo pantalla? No, No, señor. no, señor. Mío, y se quedan callados, yo echando un cuentazo ahí. No, no, señor, me estaba compartiendo. Aquí les había hablado, les había mostrado esta plataforma. Ahora sí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ahora sí, señor. Señor. Entonces, aquí les estaba mostrando que efectivamente estábamos hablando de la famosa confidencialidad, ¿cierto? Donde tiene estas características, este concepto, donde la información es privada, el número de tarjeta, por ejemplo, los listados de las empresas, la lista de los pagos, la historia médica, a los folios que ustedes tengan, el expediente que se llama, ¿verdad? El expediente, ese es para ustedes, aunque hay expedientes públicos, pero algunos de esos son conceptos privados y pues no tienen por qué saberlo desde el portero para arriba o desde el portero para abajo. Entonces, esa confidencialidad. Como les digo, ganarse el letrero en la frente de confidencialidad a nivel profesional es todo un logro. Entonces, pilas con ese concepto. La integridad de la información, entonces, nos lleva a que efectivamente lo que dice mi compañera, sea transparente, sea claro, sea diáfano. A esa integridad es lo que se refiere el concepto del CID, señor. Ser una persona correcta. Una persona correcta, ni más faltaba, eso sí, es íntegro. Por eso muchas veces, no sé si ustedes alcanzan a recordar, bueno, yo en mis 99 años, efectivamente mi abuela me decía, ese muchacho es íntegro. Era porque efectivamente era confiable, era transparente, no me torcía por un calado. Entonces, ese es el concepto de integridad. Luego pasamos a nuestro concepto de disponibilidad. El concepto de disponibilidad efectivamente nos habla del uso de la información, de los recursos, que siempre esté presto a que utilice el elemento, el recurso, el documento, etcétera. Algunos abogados, lastimosamente, son marrulleros y ya está el documento, no ha salido, cuando ya lo tienen en el bolsillo. ¿Será que me puede atender? No, es que voy viajando. Entonces, claro, ahí no todos los días uno podría estar dispuesto para alguien, pero desde un punto de vista, cuando lo contratan a uno, pues uno tiene que estar disponible en el caso de un conocimiento y un servicio. En el caso de un elemento físico, de lógico, de hardware o software, esos aparatos, los informes, usted hoy quiere su extracto, entonces puede entrar a la página de su banco y bajar el extracto, obviamente teniendo la normatividad que dice que el extracto se emite 5 días después de terminado el cierre mensual o 2 días después, depende del banco. Entonces, que sea siempre, pero que siempre esté disponible. Si me meto 20 veces puedo bajar el bendito extracto. Y así con los demás documentos, elementos y el mismo conocimiento que vendemos, el mismo servicio en el que nos enfrescamos. Algunas personas que efectivamente cuando ya estamos en el mundo profesional no entendemos que ya en este mundo profesional trabajamos 24/24 y pues lastimosamente así es la situación. Pasamos al mundo de la asequibilidad. El tema de la asequibilidad efectivamente se refiere a la capacidad de acceso a la web, a que siempre tengamos una línea de comunicación, a que tengamos el uso de las tecnologías, a esta cualidad de estar íntimamente relacionado con la usabilidad. ¿Y qué es la usabilidad? Pues que efectivamente los elementos que me dieron, las claves, la URL, siempre los pueda utilizar sin ningún tropiezo. La VPN, que nunca se me caiga, que nunca la encuentre bloqueada.
Ese es el proceso de la asequibilidad. Entonces, con estos conceptos terminamos nosotros la preventa de lo que se llama el CID dentro del PHBA o el PHBA alineado con el CID, ¿ok? Entonces recuerden, el PHBA me mantiene un ciclo de mejora continua, mientras que la confidencialidad me establece la seguridad de la información, nos garantiza, nos indica el buen uso de la confidencialidad, de la integridad, de la disponibilidad, de la mejora en esa seguridad de la información, ¿correcto? Bien, creería que ahí con este tema, bueno, no hay más que hacerle aquí en ese tema. Bien, entonces con ese capítulo podemos cerrar, obviamente bastante ligero el concepto de la ciberseguridad. Ya entonces nos quedan en nuestras cabecitas unos conceptos, unos conocimientos que efectivamente existen y que son verdaderos y que realmente tenemos que pararle bolas a estas situaciones. Veamos entonces, para que nos quede en el concepto de por qué debemos conocer las medidas de información. Ustedes que sí, efectivamente van a manejar volúmenes de datos. Entonces, abramos las medidas de información. Bien. Entonces, dentro de este esquema de las medidas de información, bien sea para ciberseguridad, bien sea para informática, para un sistema de información, para ofimática, para los diferentes procesos y procedimientos que se desarrollan y se hacen en el mundo de la informática, tenemos que conocer efectivamente las capacidades. Perdón un segundo. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, las medidas de información nos van a dar una identificación de las capacidades de los elementos, de los periféricos, de los recursos, de los dispositivos, de cuánto podemos procesar, de qué capacidad podemos almacenar, de qué capacidad podemos leer, qué capacidad podemos escribir. Entonces, aquí es donde tenemos que conocer adecuadamente esas medidas, porque alguien me dice, le vendo esta USB o voy a comprar una USB, pero ¿cuánto le puedo guardar? ¿Cuánto le puedo almacenar? Etcétera. Entonces, ahí es donde nosotros quedamos medio locos y pues se nos pueden burlar fácilmente y nos pueden hacer una tumbadita. Dentro de ese esquema, pues efectivamente ya hayamos visto que quien gobierna, quien administra, quien controla, quien vigila, la parte lógica y física de la máquina se llaman los sistemas operativos, que están compuestos por Windows, Linux, Solaris, Prexy, diferentes sistemas operativos que le ayudan al usuario a gobernar. Que recuerden que dijimos que el sistema operativo es el intermediario, es el interlocutor entre la máquina y el usuario, ¿correcto? Bien, esa interfaz es la que genera nuestro Windows, nuestro Linux, nuestro Solaris, nuestro etcétera. Y que tenemos otra clase de software que son las aplicaciones, que son un conjunto de programas que tienen diferentes actividades y tareas, y que un ejemplo conocido a nivel mundial es el Office. Y que también otra clase de software son los programas que ya son procesos específicos y dedicados a una actividad única, como juegos, contabilidades y demás características. Entonces, dentro de ese mundo, pues efectivamente, de
los sistemas de la informática, existen varios sistemas numéricos. Dentro de los sistemas numéricos que nosotros conocemos cuando nos llevan al kindergarten, pues allá nos enseñan los palitos, los binarios, los decimales y entonces nos dicen que los numeritos entre el 0 y el 9 son los números. Y con el pasar de los días nos dicen que son los números naturales, son los números primos, son los números, etcétera, etcétera. Y que los símbolos para identificar cada uno de ellos tiene una figura. Entonces, en un momento determinado me dicen que, a ver, mi lapicito, que de pronto me enseñan este número que voy a colocar acá, aquí en este punto. Me dicen, esto es el número 0. Y pues yo digo, sí, ese es el número 0. Y con el tiempo me lo meten en la cabeza y yo me lo grabo y y aprendo. Y cada vez que veo ese símbolo, porque realmente son símbolos, digo, ese es el 0. Si me dicen desde pequeñito me dicen que este es el 1, ¿sí? Hoy en día, cuando yo le pregunte a alguno de ustedes, a mí mismo, entonces le pregunto a ver a quién, digámosle a Daniel. Daniel, desde pequeñito nos enseñaron este símbolo. Yo te pregunto hoy, ¿este símbolo cuál es? La C. Daniel no estaba concentrado. Dijimos que este el 1. El 1, sí, es que los demás compañeros sí saben, Daniel. No, mentiras, es que efectivamente, claro, desde pequeñito le dijeron que este era C para pronunciar casa, ¿cierto? Para pronunciar... Pero yo no entiendo nada casi. Y leo. Y nada, ¿sí o no? No, no podría volver a explicar, qué pena. Bueno, entonces efectivamente en el computador, en nuestro sistema de información, así como ustedes ustedes tienen varios libros para poder leer la ley, la norma, ¿cierto? El código del tributario, el código comercial, el código laboral, el código tal, ¿cierto? Efectivamente, y ustedes lo leen y para ustedes pan comido, porque ya ustedes, ese es como su éxtasis. Entonces, en el mundo de los sistemas existen diferentes lenguajes que el computador entiende. El computador, lastimosamente, desde pequeñito, desde que lo fabricaron, no le enseñaron el sistema decimal. El sistema decimal es el lenguaje numérico del hombre, ¿sí? Del ser humano. Entonces, el ser humano sabe que los números naturales son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 9. ¿Cuántos símbolos hay entre el 0 y el 9? ¿Cuántos símbolos hay? A ver. 9. 10. ¿Por qué se llama sistema decimal? 1. Porque es de 10. Porque es de 10. Porque es 10, decimal de 10. Son 10 símbolos. Vea, acá lo voy a colocar acá arriba. Voy a escribir acá en este punto. Acá voy a colocar el 0, que es 1, ¿cierto? Sería el primero. El segundo es el 1, sería el segundo. El 2, el tercero, ¿cierto? 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No hay más símbolos. ¿O conocemos otro símbolo? ¿O ustedes conocen otro símbolo del sistema decimal? ¿Me lo pueden enseñar? ¿Sí conocen o no conocen? No, es que no hay más. No hay más. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar al siguiente número? Combinándolos. Colocamos el 1 y el 0. Ya llegamos al binario. Combinamos. Toca hacer combinaciones. Combinamos el 1 y el 0, ¿cierto? Y me da el 10. Y sigo combinando y me da el 11. Y así sucesivamente, ¿cierto? Bueno, eso es el lenguaje porque no hay más símbolos. Entonces, lo que pasa es que la gente no cuenta el 0 como un número, pero el 0 es un número. Por eso hay 10 símbolos, ¿correcto? Acá me quedó un error. Bien, en ese orden de ideas, efectivamente, ese lenguaje decimal no lo entiende el computador, lo entendemos nosotros. El lenguaje que se le enseñó al computador es el lenguaje binario. Entonces, él entiende estos símbolos que solamente está compuesto por ceros y unos, no más. El computador entiende 0 y 1.
¿Qué es lo que nosotros entendemos desde pequeños? Los que yo le decía hace un par de días. A usted le enseñaban a sumar de uno en uno, ¿ok? Y usted va llegando a 1000 y usted lo que hizo fue sumar 1 más 1 más 1 más 1 más 1 hasta llegar a 1000, porque nos enseñaron así, de 1 más 1 más 1 más 1, ¿correcto? Hoy en día decimos 1000 más 1000 nos da 2000, pero mentiras, puro cuento. Lo que pasa es que sumamos de uno en uno hasta llegar a 2000, pero de manera rápida. Eso es lo que se llama procesamiento. Y es ahí donde surge la palabra procesador, que a mayor capacidad procesa a mayor velocidad, ¿correcto? Entonces, el lenguaje binario, como dice ahí, solamente tiene dos símbolos, que es el 0, que es el 1. Entonces, así como en el lenguaje decimal tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, ¿será que aquí existe también el 2? ¿Después del 1 seguirá el 2? ¿O no? No, no, señor. No, señor. Porque solamente dice dos símbolos. Sigue el 2. ¿Qué tenemos que hacer? Combinamos. Así como después del 9 sigue el 10, acá sigue el 2. Entonces el 2 es este, es el 2 en binario. ¿Cuál es el 3 en binario? Entonces combinamos. 3. ¿Cuál sigue? Combinamos. El 4. ¿Cuál es el 4? Ese es el 4 en binario. Y así sucesivamente podemos llegar al infinito y seguimos combinando, ¿correcto? Entonces, ese es el lenguaje que la máquina entiende. Pero algunas máquinas más avanzadas, un poquito más de procesador más marcado, de capacidad de proceso más amplio, de 8 símbolos, trabajan el lenguaje octal. Entonces, pueden entender el lenguaje octal y los números, los símbolos que pertenecen al lenguaje octal van entre 0 y 7, ¿correcto? Entonces, acá encontraremos esos símbolos que aquí como los tenemos pintados, aquí diríamos el 0, ¿cierto? El 1, perdón, aquí. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Aquí tenemos 8 símbolos. Aquí tenemos 1, 2, 3, voy a colocar mi lápiz rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 símbolos. 8 símbolos que me representan el lenguaje octal. Ahora pregunto, ¿cuál sigue después del 7? El 7. El 10. El 10. El 8, ¿cierto? 18. El 10. Sigue el 8, ¿o no? Sigue el 8. Sí, el símbolo número 8, pero sería el número 10. No sigue el símbolo, sino sigue la combinación. Ah, bueno, la combinación. Sería el 8, vea, ahí está. ¿Cuál sigue? El 9. El 9. El 9, ahí está. Entonces, pero eso es para que nos vayamos, bueno, terminamos aquí con el siguiente. Y unos computadores más avanzados que tienen mayor capacidad de proceso, entienden el lenguaje hexadecimal. El lenguaje hexadecimal está compuesto por 16 símbolos. Entonces, acá los voy a colocar en la parte de abajito, aquí. Entonces va del 0, el 1, perdón, el 1, el 2, el 3, etcétera, hasta el 9, hasta el ¿cierto? 9. 8, 9, ya. Y como dice que son 16 símbolos porque es el hexadecimal, entonces el 9 sigue el 10. El 10 en hexadecimal es la A. La A. El 11 en hexadecimal es la B. El B. ¿Cierto? 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, D. 14 y 15. Y ahí hay 16 símbolos, ¿correcto? Desde el 0 hasta el 9. Ahí faltó la E, profe. Faltó la E, profe. Faltó la E. A, B, Antes de la F. 10, F. 11, 12, 13, sí. No, F. Listo. Entonces tenemos 16 símbolos. Bien, esto es como si, lo que estábamos hablando hace rato, si desde pequeñitos, yo hubiera sido su profesor de kindergarten, entonces les hubiera dicho, vea patojitos, este símbolo que les estoy pintando es el 4. Entonces le pregunto hoy en día a William Calderón. William Calderón, ¿cómo estás?
mi querido estudiante de 3 años en kindergarten. ¿Qué número es este, William Calderón? Buenas noches, profe. Buenas Ese es el noches. 4. El 4. ¿Por qué, profe? ¿Algún problema? Así de sencillo. Entonces, en hexadecimal, la letra A, ¿qué número es? En hexadecimal. La letra A, 10. El número 10. Y la letra C, perdón, el símbolo C, el símbolo, no la letra, el símbolo C. 12. Exacto, muy bien, eso ya lo aprendieron. Es como nosotros tenemos el idioma de boyacense, entonces a lo boyacense nosotros decimos abrir. ¿Cómo decimos? Abrir, ¿cierto? Si lo escribimos en inglés, en otro idioma, decimos open, ¿cierto? Y si lo escribimos a lo chino, entonces escribimos abrir en chino. Entonces sería, abrir en chino sería así. Abrir. Entonces ahí dice en boyacense, en inglés y en chino, ¿correcto? Así de sencillo. Entonces, estas son las formas en que el computador procesa con esa clase de elementos, de lenguajes numéricos para el tratamiento de los datos. Para que ustedes tengan en cuenta que todo lo que hace el computador, usted digita la letra A y trabaja en lenguaje binario. Usted digita la palabra cantar y trabaja en lenguaje binario. Él convierte todo en ceros y unos, ¿correcto? Porque ese es el idioma que él entiende. Entonces, por ese motivo, nosotros tenemos que saber, y cuando usted oprime la letra A, la F, él automáticamente genera una señal. Se la voy a pintar más o menos. Él genera una señal de este estilo. Esta es la señal digital, ¿correcto? Así. Mientras que la señal electrónica es una onda sinusoidal que tiene seno, coseno, etcétera. Entonces, mientras que esta es una onda que viaja entre los siguientes números, entre 0, 0 y 1. Vuelve al 0 y termina otra vez en 1 si hubiese un 1. Si hay una secuencia de ceros, si hay una secuencia de ceros constante, entonces aquí hay 1, 1, perdón, 0, 0, 0. Toda esta línea va en 0, ¿correcto? Bien, entonces bajo esa figura, para que ustedes tengan en cuenta que en informática se tienen en cuenta los sistemas decimales, el binario, el octal, el hexadecimal y otros, pero primordialmente estos son los sistemas numéricos de informática. ¿Cuáles son? Mi querido Tito. Tito Torres. ¿Cuáles son los sistemas numéricos que se utilizan en informática? No, espere, pero estoy perdido un poquito. Los que están ahí, mire, decimal, binario, binario, y hexadecimal y otros. Listo, y otros. Primordialmente con que me digan, los sistemas numéricos de informática son binario, octal y hexadecimal, tienen 10. Ojo que esta es una pregunta y un parcial. ¿Qué han advertido, soldado, ¿cómo es el cuento? Soldado advertido no muere en guerra. No muere en guerra. Sigamos. Entonces, bajo ese esquema, efectivamente, aquí les dejo que las unidades de medidas de información son aquellas unidades que medí como en la vida normal del ser humano. Recuerden, vuelvo y les recuerdo, todo lo que el hombre hace en la vida normal, real, cotidiana, se lo hemos transmitido al computador. Entonces, si yo en la vida real mido una distancia del punto A al punto B, utilizo un patrón de medida que se llama el metro. Entonces, para medir la distancia entre el punto A y el punto B, utilizo un patrón de medida que es el metro. Si quiero almacenar agua, entonces utilizo una medida que son los cubos o los litros o las botellas, etc. Entonces, tengo patrones de medidas para tener capacidades. En informática también tenemos las mismas características en procesos de medidas de información. Entonces, ¿dónde se puede evidenciar las medidas de información? En los diferentes dispositivos
y transmisión de datos, que son las memorias USB, los discos duros, los CD, los discos extraíbles, etcétera. Entonces, ahí es donde yo digo, uy, voy a almacenar tantos, en memoria tengo tanta capacidad, en discos duros tengo tanta capacidad, en mi cuaderno voy a hacer 20 cartas porque tengo 20 hojas, ¿de acuerdo? Los discos extraíbles y demás. Y obviamente que los diferentes procesos y procedimientos que se realizan de almacenamiento son los de lectura, escritura, de cuánta capacidad leo, cuánta capacidad escribo, cuánta capacidad proceso, cuánta capacidad almaceno. ¿Ok? Son las diferentes acciones que se hacen con las medidas de información, ¿correcto? ¿Cuáles son esas medidas de información? Entonces, acá les tengo las diferentes medidas de información para que las aprendan. Porque ustedes cuando van a comprar su computador, una memoria, una USB, un disco duro, que van a comprar un disco duro de estado sólido para mayor capacidad, le dicen, sí, le tengo un disco duro de estado sólido de 1 kilobyte. Pues, mijito, eso no le sirve ni para tranque la puerta, ni siquiera porque le vale más el acarreo y el transporte y la gastadezuela, porque 1 KB no le sirve para nada. Pues 1 KB, a pesar de que son 1024 letras, como aquí lo dice, ya les voy a explicar, entonces, pero a la larga no es nada. ¿Cómo surgen las medidas de información? Entonces, las medidas de información, perdí el símbolo, acá está, parten desde los bits, acá, los bits, este es un bit, ¿correcto? Entonces, un bit. ¿Qué es un bit? Un bit, efectivamente, mis queridos pan de trigo, un bit me representa solo lo que vimos en la cuántica. Recuerda que en la cuántica vimos que una unidad de medida puede ser omnipresente o 0 o 1, mientras que en la informática y en la computación básica una medida de información o es un 1 o es un 0, pero los dos no puede ser, mientras que en la cuántica sí puede ser uno de los dos, cualquiera de los dos. Entonces el bit, que es un elemento de representación, no es la mínima, es un elemento de representación, puede ser un 0 o puede ser un 1. Perdón. Por eso el lenguaje binario trabaja con ceros y unos, ¿correcto? Bien, entonces la siguiente medida es el byte. ¿Pero de qué está compuesto el byte? Así como el bit está compuesto de ceros y unos, el byte está compuesto de 8 bits. Alguien entra y sale constantemente, ¿será que le cae la internet? Bien, entonces acá tenemos una flechita, acá tenemos, entonces, el bit, que es un 0 o un 1, y 8 bits me representan un byte, ¿correcto? ¿Qué es un byte? Entonces, un byte me representa, aquí les voy a colocar, me representa una letra, me representa un símbolo, y si me representa un número, ¿correcto? Bajo esa figura le puedo preguntar a alguno de ustedes, a ver, ¿a quién le pregunto yo? Por aquí, preguntémosle a Claudia Maldonado. ¿Cómo está Claudia Maldonado? Mi querida Buenas Claudia. noches, señor. Bueno, si yo dije que un byte, ¿sí? Un byte, me representa una letra, un símbolo, un número. Cuando yo escribo la coma, ¿qué es la coma? Sí. Un byte, acabamos de decir. Un byte. Un byte, un carácter. Ah, sí, porque es un símbolo. Un Y si yo escribo la B de burro, ¿qué representa la B? También un byte. También un Una byte. letra. ¿Cuántos bits tiene un byte? 8. 8 bits, ¿correcto? Entonces, así como pasamos del milímetro, ¿cómo está compuesto el metro? A ver, ¿quién me ilustra? ¿Quién me dice cómo está compuesto el metro? No el metro de Bogotá, sino la medida. En centímetros. Por Unidad de medida centímetro. Y exactamente, muy bien. Entonces, así como el metro está compuesto por centímetros y luego milímetros, ¿cierto? Y después del metro sigue el kilómetro y así sucesivamente.
Acá también tenemos después del byte, porque un byte es una letra. Pero yo quiero 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes. Entonces, ¿qué me puedo llegar a decir? Que puedo tener 1024 bytes. Entonces, en lugar de decir que tengo 1024 bytes, entonces digo que tengo 1 kbyte. Acá está, 1 kbyte, ¿correcto? Entonces, paso del byte al kilobyte. Entonces, 1 kilobyte me representa 1024 caracteres, o sea, 1024 bytes, ¿correcto? Y después del kilobyte paso al megabyte. Y luego sigue el gigabyte, luego tenemos el terabyte, luego tenemos el pentabyte, luego tenemos el hexabyte. Y fíjense que aquí estamos multiplicando la cantidad de letras que voy a almacenar. Acá tengo 1 trillón de trillón, 152.921.504, 606, 846.976.000 caracteres. O sea, 1.152 trillones de trillón, ¿correcto? De caracteres. Entonces, ¿eso qué representa? 20 hojas, 30 hojas, 40 hojas. ¿Cuánto representa eso? Un montón de hojas, ¿correcto? Teniendo en cuenta que una hoja de pronto me guarde entre un renglón, ¿cuántas letras puedo guardar? Puedo guardar 50 letras. Y en una hoja tengo más o menos unos 40 renglones. Entonces, 50 caracteres por 50 renglones, ¿cuánto me da? Más o menos 2.500 caracteres en una hoja, ¿cierto? Pero como tengo 30, 40 renglones, entonces puedo guardar. Entonces, esos son, claro, eso lo aprendimos en kindergarten, allá, una regla de 3 simple compuesta, ¿cierto? Que eso sí, ustedes son PhD en eso. Yo no me meto con usted porque me hacen quedar mal. Bueno, sigamos. Entonces, no olviden, aparece el borrador. Bueno, entonces, para que no se me desconcentren mucho, les dejo esta tabla de las medidas de información, ¿cierto? Para que las aprendan, las memoricen. Cuando yo le pregunte a alguien, represénteme 2 gigabytes. Entonces usted me dice, 2 gigabytes equivalen a 2024 megabytes. 2020. ¿Sí? O le pregunto, ¿cuánto equivale 1 gigabyte? Entonces usted me dice, 1 gigabyte equivale a 1024 bytes. La medida, una medida representa la anterior, ¿cierto? Y si quiero aumentar más, entonces me representa la siguiente. Entonces, este gigabyte está compuesto por 1024 bytes, el anterior. Este megabyte está compuesto por 1024 kbytes. ¿Sí ven? Me voy devolviendo. Y este kbyte está compuesto por 1024 bytes. Y un byte está compuesto por 8 bits. 8 bits. Bueno, a alguien se le cayó el tarro. Bueno, mis queridos patojitos, les habló José Antonio Martínez. Feliz fin de semana. Dios los bendiga. Descansen. Un abrazo puntual. Bye, bye. Gracias, Gracias, Feliz fin de profe. semana. Gracias, Profesor. Feliz puente. Chao, profe, gracias. Que esté muy bien, doctora. Hasta luego. Chao, chao. Chao, profe. Una pregunta. Gracias, profe. Dale, Camila. Gracias, profe. Chao. Víctor, dale. Chao, chao. Chao, profe. Profe, Dime, profe, una cuéntame. pregunta. Señor. Profe, ¿por qué la categoría de los hackers es representada por sombreros? Ah, pues ese es un distintivo, efectivamente, que en un principio se identificaron ellos mismos con un sombrero. Entonces, para poderse distinguir uno de otro, pues efectivamente le colocaron color a cada sombrero, pero pues, ¿cómo preguntarle por qué Diego Rubio, la policía escogió el color verde? Pues fue un distintivo de alguna época. Diego nos puede dar la historia por qué el color verde. Claro que van a cambiar de color, ¿cierto, Diego? Claro que Diego debe estar de servicio, me imagino. Diego ya se fue. Pero Diego es del ejército, profe, él es del ejército. No, pero ya. Profe, otra pregunta rápida. ¿Finalmente el trabajo nos quedó para mañana 15 o pasado mañana 16? No, fue por mayoría, ¿cierto, Alba? Que para el 16. Sí, señor. 16, listo. Listo, Por profe, quórum, gracias. por Ahora sí, quórum. Ándale a López. ahora sí, chao, profe. Bye, bye.